Hola, bienvenidos y bienvenidas a Conversando en el Ágora. El día de hoy vamos a hablar de uno de los dioses más importantes del Partenón griego, de los 12 dioses olímpicos principales. Estamos hablando del dios Ares, el dios de la guerra. Pero a diferencia de su hermana Atenea, no es el dios de la guerra sabia, prudente, estratégica, sino el dios de la guerra cruenta, de la guerra salvaje. De hecho, es el hijo por antonomasia de Zeus y de la diosa Hera. Pero paradójicamente era una de las deidades más odiadas por los dioses del Olimpo. Y ello se debía precisamente a ese espíritu salvaje, que representaba todo aquello que era contradictorio con la civilización griega. No obstante, en las paradojas que tiene la historia, el mismo Ares va a ser adoptado por los romanos y se va a llamar Marte. Pero para los romanos, la guerra era tal vez la empresa más importante. Finalmente salieron de una pequeña ciudad etrusca a conquistar la bota itálica y de ahí a conquistar el resto de Europa y parte del mundo antiguo. Y para ello requerían las batallas. De tal manera que el dios Marte representaba la juventud, representaba la valentía y representaba todo aquello que estaba bien. De parte suya estaba la victoria, de parte de suya estaba la justicia, de parte suya también estaba el orden. Dike, Tique, las diosas esenciales del orden y de la justicia siempre estaban del lado de los romanos. Pero regresemos al Ares griego, aquel que no era tan querido por los dioses ni tampoco por los hombres, sobre todo porque iba acompañado de un séquito bastante particular. Muchos de esos que lo acompañaban eran sus propios hijos. Entre ellos tenemos a Deimos, el terror que acompaña la batalla, el miedo que sienten cada uno de los ciudadanos o ciudadanas cuando están en la mitad de un conflicto bélico que han desatado dos gobernantes, muchas veces por razones baladíes o razones que no tienen importancia desde el punto de vista de la historia. La mayor parte de los conflictos parten, por lo tanto, de la discordia, otra de las acompañantes de Ares, la misma diosa Eris. Pero también estaba Phobos, es decir, la huida. El temor lleva al desplazamiento forzado, lleva al abandono del hogar, de la tierra, de allí donde las personas se sienten propias. Tienen que huir y construir nuevas vidas. Pero la guerra también va a implicar a Enio, el saqueo de ciudades, la pobreza, la desolación, las lágrimas, la violencia. Esos sentimientos sin sentido eran los que representaban a esa deidad, de la que muy pocos autores verdaderamente hablan. Sí, es cierto que Hesiodo y al mismo tiempo también Homero nombraban a Ares, pero a diferencia de otras deidades como Polo, su historia no es tan desarrollada. Y parte de eso tiene que ver porque al ser el dios de la guerra, participaba por igual para los dos bandos. Nunca había un bando en donde el dios de la guerra no hubiera participado. Porque al igual que ocurre con algunas películas del mundo actual, como por ejemplo Wonder Woman, cuando Ares se mete en un conflicto, es la confrontación entre los dos bandos lo que acrecenta su poder. Entre más cruenta sea la guerra, mayor será la fortaleza de Ares. A diferencia de otros dioses olímpicos, Ares no se caracterizó mucho por los amoríos, o la literatura no registró tantos romances como por ejemplo el caso de su padre Zeus, que era característico por las infidelidades a su esposa Hera. Pero tal vez una de las historias más relevantes de Ares es el amor que sintió en su momento por la diosa Afrodita. Y esto parece normal, porque estamos hablando de dos fuerzas que aunque son contrapuestas, al mismo tiempo se atraen. De un lado está el odio, pero la pasión. De otro lado está el amor, del otro lado está la furia. Al ser dos elementos tan esenciales de la naturaleza, era normal que se atrajeran intensamente. Pues bien, en un programa anterior yo les conté que Ares era amante de Afrodita, quien a su vez estaba casada con Hefestos. Hefesto lo sospechaba, así que planificó tejer una red invisible que se activara con los rayos del sol. En este caso, el dios Helios, que todo lo ve y que por lo tanto es un dios bastante chismoso. Así que Helios, que todo lo ve, se encargaría de activar esa red invisible para dejar atados y atrapados a los dos amantes. Ares sospechaba algo, así que encomendó a Alectión que
cuando viera los primeros rayos de Helios, les advirtiera a los amantes para que se separaran. No obstante, Alectión se quedó dormido. Y por supuesto, el dios Helios pasó por allí, activó la red, le avisó a Hefestos, y Hefestos furioso llegó a ver la escena en donde los dos amantes desnudos quedaban atrapados debajo de la red. Hefestos creyó que hacía mucho llamando a los dioses para que vieran la infidelidad. Las diosas decidieron no ir porque se sentían avergonzadas. Los dioses varones, por otra parte, fueron, y en lugar de burlarse de Ares, se burlaron del pobre esposo de Afrodita, señalando que Afrodita era tan bella que darían cualquier cosa por intercambiar su lugar. De este amorío nació tal vez uno de los hijos más importantes de Afrodita, Eros, la pasión, aquel que flecha tanto para amar como para odiar. También de la unión entre Ares y Afrodita nació la diosa Armonía. Pues finalmente estamos hablando de la concordia entre esos dos bandos. Del amor y la guerra tiene que llegar la intermediación. Y los griegos eran especialistas en que cada una de sus deidades generaran conceptos que al día de hoy nosotros utilizamos en nuestro vocabulario. La armonía es una sensación, un sentimiento que tradicionalmente los seres humanos buscamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la política, entre países. Por lo tanto, esta es una de las deidades que, aunque es poco nombrada, es tal vez de las más relevantes porque era la que daba finalidad a los conflictos. Pero devolvámonos a Eros, al dios Cupido, a ese de la flecha certera. Hay una historia que demuestra lo potente que era este hijo de Ares y de Afrodita. Dice la leyenda que Cupido se sentía ofendido con Apolo y que por lo tanto decidió vengarse. Así que con su arco lo flechó para que Apolo se enamorara de una ninfa del bosque llamada Dafne. El problema radicó en que también flechó a Dafne, pero en lugar de hacer que ésta sintiera amor y pasión por Apolo, sintió o generó que sintiera repulsión, que sintiera miedo. Así que cuando Apolo intentó acercarse a Dafne, Dafne huyó desfavorida. Y cuando Apolo intentó alcanzarla, Dafne, que era hija del río, del lugar, le pidió a su padre que por favor la salvara. Y el río lo que hizo fue transformarla en árbol, de tal manera que Apolo no pudo poseerla. El árbol en el cual se transformó Dafne es un laurel, por eso el laurel es tan importante para los griegos. A partir de ese momento el dios Apolo portaría el laurel en su cabeza y también significaría o ejemplificaría la grandeza de héroes, deportistas en el mundo griego. Y si de guerra se trata y descendencia se trata, por supuesto que Ares tenía que ser el padre de uno de los pueblos más representativos de la mitología griega. Estoy hablando de las Amazonas, mujeres que no requerían hombres para ir a batalla, que tenían exactamente las mismas habilidades y que de hecho en su comunidad el género masculino estaba excluido y solamente se utilizaba para procrear hijos. La amazona más importante fue la reina Hipólita, hija de Ares, a la cual él le obsequió un cinturón que la hacía invencible. De hecho, uno de los trabajos de Heracles, de los 12 trabajos de Heracles, fue quitarle el cinturón a Hipólita. Compitieron y en efecto Heracles venció. Finalmente era un semidios hijo de Zeus. Pero lo interesante de este mito es que estamos hablando de un pueblo que rompe los estereotipos femeninos de la época, frente sobre todo a las mortales, que teóricamente en las guerras se quedaban en casa llorando a sus esposos. Pues bien, el pueblo de las Amazonas participaba de las contiendas bélicas, era muy fuerte en la batalla y de hecho en la guerra de Troya ayudaron a los troyanos y muchas veces inclinaron la balanza a favor de estos. Y con esta historia finalizamos, con un Ares que implica actualidad, y digo que implica actualidad y presente porque el mundo se enfrenta a diferentes conflictos bélicos. Pero a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ya no es una guerra con espadas y con lanzas, sino con armas que tienen la capacidad de destruir a la civilización humana. Deberíamos recordar a la diosa Armonía para intentar llegar a acuerdos y no a conflictos sin sentido. Esto es Conversando en el Ágora. En la producción y edición Mateo Burgos, quien les habla Jorge Iván Rincón. Suscríbanse, denos like y por favor, denos su opinión para hacer comunidad. Y cuéntenos cuál puede ser el tema de interés para próximos programas. Esto es Conversando en el Ágora.